republicanas se han construido en nuestra patria son, entre otros, los principales: el ferrocarril central, aún en el gobierno de Balta, la carretera panamericana en el gobierno de Benavides, la marginal de la selva de nuestro presidente Belaúnde, el trasvase Olmos, la represa Huascacocha y ciertamente la carretera interoceánica en los gobiernos de Toledo y García. Y veamos, señor presidente y colegas, ninguno de estos proyectos, de estos megaproyectos, tienen la dimensión del proyecto, del conjunto de proyectos colaterales que con este proyecto de seguridad energética y polo petroquímico, cuyo principal componente es el gasoducto hacia el sur del Perú. Ninguno de estos megaproyectos históricos tiene la misma talla, la misma dimensión. Estamos hablando entonces de un megaproyecto cuyo debate y cuya decisión, señor presidente, será una decisión histórica que signará una etapa, un antes y un después, abriendo un camino nuevo. Para terminar, por favor. En la historia de nuestra patria. Y es una medida inscrita, señor presidente, dentro de un proceso de descentralización, porque este sí es un esfuerzo descentralista que va a cambiar el rostro del Macrosur y el rostro de nuestra patria, fortaleciendo la seguridad energética, impulsando un proceso, un polo petroquímico, para que nuestra patria, señor presidente, que hasta ahora se mantiene con economías primario exportadoras, puedan finalmente abrirse hacia el concierto internacional con economías de valor agregado. Un proyecto que contempla el afianzamiento de la seguridad energética, que incluye la participación de empresas del Estado como Petroperú y Electroperú, que garantiza los ingresos para el tramo hasta Anta, que garantiza el transporte de etano para el polo petroquímico, que garantiza la construcción del gasoducto subperuano y que sobre todo la fuente para este... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tapia. Y congresista Tapia, el congresista Gutiérrez le pide una interrupción, se la concede. Gamarra, perdón. Congresista Gamarra, ¿insiste en su interrupción? Bien, gracias congresista Tapia, gracias señor presidente. Se está repartiendo en este momento una hoja que rectifica el artículo 4 que está establecido en el dictamen que venimos debatiendo, y en la última parte se está haciendo la corrección conforme a la transcripción de audio realizada, que en su momento el párrafo cuarto del numeral 4.1 del artículo 4 debe quedar de la siguiente manera: otros proyectos que serán determinados de conformidad a lo establecido en el artículo primero de la presente ley, previa opinión favorable de Ocinermin, los que serán materia de concesión a través de mecanismos de promoción de la inversión privada a cargo de Proinversión, y o los proyectos que estén dentro de los alcances de la ley número 29690. Esa es la precisión que se hace en función a la transcripción y que en su momento había sido recogido por la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. En ese contexto estamos subsanando ese error material, por lo tanto dejo a vuestra consideración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gamarra. Puede iniciar congresista Tapia. Gracias, presidente. Debo manifestarle a toda la representación nacional que Fuerza 2011 siempre estará del lado de todos los pueblos del sur del Perú. Y por otro lado, nos parece muy importante este proyecto de ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. Lo que sí es importante mencionar también de que pese a que hasta la fecha
como lo había manifestado anteriormente, Petroperú, pues por ejemplo, de lo que va de este año, tiene ya un déficit como empresa, ¿no? Petroperú, así como también Electroperú, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en esta ocasión se pretende pues que Petroperú contribuiría con 400 millones de dólares, pero producto de los saldos del presupuesto 2012. Ninguno de nosotros podemos estar en contra realmente que se masifique el gas, que se genere el polo petroquímico en el sur del país. Lo que sí es importante mencionar de que la forma como se estaba dando también en la Comisión de Energía y Minas, un día se pretendió el proyecto del Ejecutivo que se apruebe tal cual. Habíamos discutido 3 horas y se quería que se apruebe al caballazo. Y no es así, pues, presidente. Entonces, estamos en un aspecto democrático, se aceptaron las correcciones respectivas. Y es así que yo saludo, por ejemplo, que la separación del gas y el fraccionamiento, incluso había un proyecto ahí del congresista Latorre, sea ahí, en la provincia de la Convención, ahí en Cusco, ¿no? Y otro tema importante era que sí, ahora me ha preocupado, porque un congresista del oficialismo dice que gasoducto sí, pero poliducto no, en la zona comprendido desde sistema existente hasta Anta, ¿no? En la región Cusco. Esto no nos parece pertinente, porque incluso ayer habíamos dicho que quedaba como un gasoducto y o poliducto, para que el Ejecutivo tenga la potestad y las posibilidades económicas para que de una vez por todas esto sea efectivo. Presidente, en un momento también se dijo, obviamente, que esto va a beneficiar a regiones como Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, y nos da gusto pues también que fue incorporado el día de ayer a Apurímac, ¿no? Al final le voy a dar con su veña a la congresista, por favor. Lo que sí quería decirles bien claro, de que sí es importante que se genere tanto lo que es el polo o el complejo petroquímico, como se dijo en su momento, que incluye gasoducto, poliducto y polo petroquímico, porque esto... Para terminar, por favor. Favorecer lo que es el desarrollo industrial. No hay que renunciar al desarrollo industrial. Está bien, gas natural prioritario a través del lote 88, 57 y 58, pero lo que queremos, el futuro también del país, es que se desarrolle el polo petroquímico en el sur del país, porque justamente se va a procesar etanol, propano, etcétera, y eso es la industrialización. Por tanto, presidente, yo quisiera decirle de que aquí hay que priorizar lo que es la seguridad energética y también lo que es el polo petroquímico del país. Me pide una interrupción la congresista Tevez. Congresista Tevez. Señor presidente, es importante, y gracias al colega Tapia, el hablar de la provincia de Anta, congresista, y el hablar de la provincia de Espinar, es asegurar y garantizar que este proyecto energético, este proyecto del polo petroquímico no va a regirse nuevamente por la costa. Y entonces es necesario extender la seguridad y proyectar para más ciudadanos hacia la provincia de Anta, que va a constituir el primer tramo. Decimos Malvinas, Chiquintirca, Quillabamba, Anta. Y estamos proyectándonos Anta, ¿para qué? Anta está a 1 hora a la región de Cusco, colega congresista. Y entonces esta inversión estimada es de 1.000 millones sin IGB. Y el segundo tramo constituiría Anta, Espinar, Arequipa, Matarani y Moquegua. Entonces, con mayor razón, garantizamos la seguridad energética cuando nos proyectamos a provincias que nunca han sido atendidas, y con esto estaríamos garantizando el desarrollo efectivo del sur del país. Muchas gracias, colega. Para terminar con esta etapa. Gracias, presidente. Y yo considero, obviamente Anta está en el Cusco, ¿no? Y lo que queríamos decir es de que hay que darle un valor agregado. Ha llegado el momento, en el marco de la globalización, de que le demos valor agregado a nuestros productos. ¿Y cuál es el valor agregado que vamos a dar? Justamente es con el polo petroquímico del sur. Yo saludo también de que ya se ha incorporado en el dictamen ahora el tema de los IO, los proyectos que estén dentro de los alcances de la ley 29690, porque me llamó mucho la atención que ayer quedamos en que esto estaba aprobado por en la comisión y ahora no aparecía. Y que los gobiernos regionales y locales
se conviertan también en verdaderos accionistas, ¿no? Porque justamente es importante que los también van a aportar con su inversión y es importante que se conviertan en socios o accionistas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Lescano. Sí. Me piden interrupciones, señor presidente, voy a conceder dos a señor Casio. ¿A quién le concede, Rubén congresista Lescano? María. Me piden tres. ¿A quién le concede, congresista Lescano? Está el congresista Casio, Ana Congresista María Casio. y Rubén Condori. Congresista Casio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. Debemos considerar que el proyecto de esto ya es bueno discutir ampliamente, pero también hay muchos que queremos llegar a detalles. No es un expediente técnico, estamos aprobando un marco legal en forma integral y teniendo en cuenta ello, es una política energética que debemos tener en nuestro país para que de esa manera todos, ¿no?, confiemos de verdad en la determinación para crearse esta petroquímica, porque no podemos dejar pasar la oportunidad que tiene el país. Muchas gracias, señor presidente. La segunda interrupción, congresista Lescano. Son dos interrupciones más que me han pedido, señor, si usted es flexible, con Rubén Condori y Ana María Solís. Congresista Condori. Señor presidente, yo quiero precisar de que en realidad no es un proyecto que va a generar una especie de aventura, ¿no? No, debería entenderse, el concepto de rentabilidad social, para precisar, significa incrementar el excedente del productor e incrementar el excedente del consumidor. Y con este tipo de proyectos se incrementa. Entonces, desde el punto de vista social, es altamente rentable a ojo de buen cubero nada más. En los expedientes técnicos y el estudio en definitivo dirá cuán rentable es todavía. El sur exige una petroquímica, exige gas para la industrialización. Entonces, justamente, ahorrar divisas incrementa y mejora la rentabilidad social. Incrementar el valor agregado significa mejorar la rentabilidad social. Entonces el concepto es amplio y por ese lado, bienvenido a este proyecto de gran envergadura para el sur. Muchas gracias, señor presidente. Puede iniciar, congresista Lescano. Presidente, este es un proyecto de seguridad energética. Se indica que va a afianzar la seguridad energética en el Perú. Pero todavía no hemos recuperado el lote 88. Debemos comenzar por ahí. No hay ningún tipo de renegociación del contrato que asegure que el lote 88 va a ir a cubrir las necesidades del sur. Hay un dispositivo dictado por el gobierno que no se ha plasmado en una adenda, señor presidente. De manera tal que para seguridad energética y para afianzar la misma, no hemos comenzado ni siquiera por ese punto, que es fundamental. En segundo lugar, señor, nosotros pensamos que las inversiones deben venir también a asumir riesgos, porque es fácil hacer inversiones con gas cuando los inversionistas, las transnacionales, van a recibir peajes. A lo largo de todos los artículos le están pagando peajes. ¿Y quién paga los peajes? El usuario, los ciudadanos. Ya lo han dicho, los que consumen energía eléctrica, ahí vamos a pagar una cantidad a los peruanos. El gobierno le está garantizando ingresos a las transnacionales, les garantiza ingresos y se están aplicando compensaciones económicas. Cualquiera así, señor, viene a invertir al Perú. Ellos no invierten mucho, es el Perú el que prácticamente va a ser el gasoducto al sur. Y esto debía ser ya no propiedad de la transnacional, porque creo que va a poner una mínima parte. Eso debe ser propiedad de Petroperú en todo caso, porque Petroperú va a poner 1.056 millones de soles, 400 millones de dólares. Entonces debía ser una empresa público-privada que maneje este negocio.
Y qué mejor negocio, señor, para las transnacionales, y aquí un poco que se plasma ese espíritu entreguista de algunos malos funcionarios que dice que después de los 15 años, señor, le van a devolver toda la empresa privatizada y completamente para ellos a la transnacional, después que ha estado estabilizada, que ha comenzado a funcionar con dinero del Estado y de los peruanos. ¿Por qué se le tiene que devolver, señor presidente, a los 15 años la empresa a los privados? Si el Perú puede seguir manejando muy bien y conduciendo esa empresa, o por lo menos participando en una empresa público-privada. ¿Por qué tenemos que hacer estas fórmulas que con dinero del Estado y luego pasa completamente a propiedad de los particulares? Y con el gas de los peruanos, que prácticamente va a servir para hacer grandes negocios, señor presidente. Eso no tiene ninguna razón. En tercer lugar, señor, no ponen ni siquiera que el precio tiene que ser un precio regulado. Un minuto para que termine. Señor presidente, tiene que establecer, no sé si me estará escuchando el presidente de la Comisión de Energía y Minas, aquí el único que vende el gas es el consorcio Camisea. Y prácticamente es un monopolio. ¿Y quién tiene que regular el precio? El Estado, señor. Pero no se pone nada, absolutamente nada, de que el precio tiene que ser un precio regulado. Porque si no, simplemente van a vender a precio caro, a tarifa alta, el gas que nos va a llegar al sur y a otros lugares, al centro del Perú y a otros lugares del país. Y eso tampoco se está diciendo, señor, absolutamente nada. 15 años le devuelven a la empresa, no hay precio regulado, es un precio libre, señor. ¿A cuánto nos venderán? Electroperú participa. ¿Con cuánto participa Electroperú? Porque está participando Petroperú y Electroperú. Petroperú participa con 400 millones, pero Electroperú no se dice absolutamente nada, señor, con cuánto va a participar. Todas estas cosas, señor, deben completarse. Repito. El próximo orador le puede conceder una interrupción, congresista Lescano, y el próximo orador es el congresista Neira. Se nos fue. Congresista Neira. Siguiente, congresista Acuña. Ahí está, congresista Neira, tiene la palabra. Y le piden una interrupción al congresista Lescano, si se la concede. Señor presidente, está pidiendo interrupción al señor Lescano. Congresista Lescano, ha sido concedida la interrupción. Sí, presidente. Yo propondría entonces, para terminar, señor, que el Estado no devuelva, señor, la empresa en manos exclusivas de los privados. Punto uno. No sé, no, señor Teófilo Gamarra está en otra tertulia ahí, señor presidente de la comisión, ahí el asesor, y yo le pediría al colega Gamarra que retire esa norma de que se le va a devolver a los privados a los 15 años el negocio, con dinero del Estado. Eso debe seguir en manos de una sociedad público-privada, señor presidente. Y segundo lugar, que el precio tiene que ser precio regulado, porque quien va a vender es un monopolio, y tampoco se dice que se va a regular, señor, el precio por un regulador que tiene que ser Rosinermen. Esos dos puntos, señor, y le agradezco al colega Neira por la interrupción. Puede iniciar, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, por su intermedio, para saludar a mis paisanos de Pute, de Santillana, de Huanta, de Ayacucho, que están en el balcón de arriba, señor presidente. Señor presidente, sé que este proyecto de gasoducto sur peruano, señor presidente, señores congresistas, que va a salir de Chiquintirca. Chiquintirca está
la región de Ayacucho. Esa es una parte de la provincia de La Mar, de Ayacucho, y va a pasar por Malvinas, Quillabamba, Anta e Hilo. Y esta planta que impulsadora está en la región de Ayacucho. Pero, señor presidente, a los ayacuchanos no nos han considerado en este proyecto. Ayacucho ha sido afectado por más de 1000 kilómetros con las instalaciones, con el ducto del gas, pero ni siquiera no nos han considerado, siquiera para una planta de licuefacción. Por lo tanto, señor presidente, le pido que se considere para una planta que quede una planta de licuefacción que hagan en el Togto. Porque la verdad, señor presidente, los ayacuchanos no podemos ser guardián de las tuberías. La riqueza está en nuestro frente. Ayacucho es un pueblo deprimido, un pueblo pobre. Ayacucho no tiene parque industrial. Ayacucho solamente vive de sus comercios. Entonces, ahora han considerado solamente en Ayacucho hacer una pequeña planta de gas comprimido. El gas comprimido no soluciona los problemas de los ayacuchanos, señor presidente. El gas comprimido beneficiará a unos cuantos, beneficiará a algunos pueblos, que los pueblos de repente que tenga que beneficiar, que según el presidente regional que ha informado. Pero una planta de licuefacción, sí, señor presidente, sí nos va a apoyar a todos los ayacuchanos, va a llegar hasta los más rincones de Ayacucho porque va a beneficiar a mucha gente. Entonces, que esta planta se nos considera en este proyecto de ley, seguramente con esta planta produciremos gasolina de 84, gasolina 90 y gas natural y gas GLP, gas licuado de petróleo. Porque para el sur van a instalar gasoducto y para nosotros, para los ayacuchanos, no. Entonces, lo pido, señor presidente, que se incorpore. Pido que se incorpore en la tercera posición complementaria del proyecto de ley 1396, que también será de su interés nacional, de instalación de una planta de fraccionamiento en la localidad. Tiempo para que culmine el congresista Neira. Señor presidente, en la localidad de Togto, Huamanga, el departamento de Ayacucho. En este sentido propongo que la norma queda redactada conforme al texto que la alcanzó por el escrito. Señor presidente, señores congresistas, Ayacucho no puede mirar solamente los tubos. Ayacucho tiene que recibir de recompensa porque hemos sido afectados nuestras casas, nuestras carreteras, nuestras chacras, señor presidente, señores congresistas. Así que lo voy a pedir infinitamente el presidente de la Comisión de Energía que incorpore este proyecto. Claro que no se construirá de acá un año, medio año, pero aunque sea, se construirá de acá 2, 3 años, pero ese será beneficio para mi pueblo Ayacucho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Acuña.
Presidente, buenas tardes, estimados colegas. Yo voy a hacer el enfoque de este proyecto de ley de un punto de vista netamente empresarial. Colegas, el Estado durante la década del 90 y el 2000 lo que ha hecho es buscar inversionistas, buscar capital extranjero y permitir que las empresas que estaban funcionando, esas empresas que estaban operando, ven el capital y luego se transfiera a las empresas a capitales privados. Producto de esa política de transferir las empresas, por supuesto porque el Estado no sabía administrar, por supuesto que porque las empresas estaban trabajando a pérdida, pero producto de esa política, finalmente casi todas las empresas del Estado han caído en capitales privados que finalmente terminan abusando de su dominio, abusando del monopolio que tienen, como es el caso de la telefónica, la carretera, las empresas eléctricas, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles. Todas esas empresas han sido transferidas al capital privado durante la década del 90 y del 2000. Ahora estamos llegando en otro momento, estamos llegando en un momento en que el Estado tiene que crear empresas aportando dinero. Hace unos meses hemos aprobado la ley de las telecomunicaciones, la ley que tiene que ver con la ampliación del sistema de telecomunicaciones, en las cuales el Estado tiene que poner 400 millones de dólares para ampliar la frontera de comunicaciones. ¿Cuál es la condición? Que el Estado pone 400 millones de dólares, la empresa piensa funcionar y luego viene una empresa y hace la continuidad de la empresa. En este proyecto de ley estamos en la misma posición, que tenemos que colocar 400 millones de dólares que viene producto del aporte de todos. Después que ingresa los 400 millones de dólares, viene una empresa privada, viene un socio y se apropia de la empresa, administra la empresa y después de 15 años tienen que devolvernos el dinero. En el tren eléctrico, estimados colegas, también el Estado ha invertido como 500 millones de dólares. Ha venido una empresa, ha tomado esa administración y no nos ha devuelto el dinero. Particularmente en mi región, estimados colegas, en Olmos, se ha vendido hasta las tierras, se ha rematado las tierras, se ha puesto un capital, ha venido una empresa privada y se ha tomado el proyecto a cambio inclusive de cobrar la utilización del agua durante 25 años. Entonces estamos en una política en la cual el Estado pone plata, crea empresas y las empresas privadas son los que administran la empresa durante años, que es el caso del gasoducto, el gasoducto del sur. En este caso, estimados colegas, yo estimo que en este caso el proyecto, si el Estado pone dinero, que el Estado se haga accionista, que no simplemente aporte y que luego nos devuelva de 15 años. Creo que el aporte del dinero de todos los peruanos debe convertirse en acciones y no podemos permitir que el Estado, con su esfuerzo, pueda crear empresas para que luego sean subcontratadas por los privados. No podemos seguir dejando que solo el mercado y que solo los técnicos sean los que toman las decisiones. Tenemos nosotros como políticos, tenemos que tomar decisiones que vean en beneficio del país. Para que termine el congresista. Y en este caso específico del gasoducto del sur, yo le quiero preguntar al presidente de la Comisión de Energía, que responda, ¿cómo queda la concesión que ya existía desde el año 2008? ¿Qué consecuencias va a tener si surge una contraposición o si surge una interferencia entre las líneas de los gasoductos? ¿Qué consecuencias va a tener si no se cumple con esa concesión? No vaya a ser que como ahora en Lima hay una superposición entre el tren eléctrico y el metropolitano y luego se genera una discusión. Nosotros en el norte tenemos una experiencia, que una empresa que además de que hemos concesionado, finalmente ha tenido que demandar a la región Lambayeque por 75 millones de dólares. Le pido, presidente de la comisión, que nos explique cómo va a quedar y si es posible que en la ley se pueda prevenir esos posibles daños y reclamos que la concesionaria no puede reclamar más adelante. Lo digo, perdón, si me permite, Johnny. Congresal Lescano. Presidente, la inversión de parte del Estado y los ciudadanos es tan peligrosa, señor, que la disposición complementaria primera dice lo siguiente, fíjese, está en manos del Ejecutivo, eso debe verificarse los mecanismos acá, pero mire usted lo que dice, el Ministerio de Energía y Minas definirá los mecanismos
de compensación y de ingresos garantizados y adecuará los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente ley. Es decir, cómo se va a pagar la compensación, cómo tienen que ser los ingresos garantizados, no están ni siquiera en la ley definidos. Lo va a hacer el Ejecutivo y ya sabemos cómo trabaja el Ejecutivo, señor. Regalan todo y nos dejan después sin absolutamente nada. Esto debe estar definido en la ley y no define nada, señor presidente, la ley respecto a estos aportes que salen de los peruanos, que sale del Estado peruano, señor, y siempre como regalo. Y ellos no reconocen absolutamente nada. Eso también se debe corregir. Estos mecanismos debían estar aquí en la ley. Para terminar, congresista Acuña. Presidente, entonces le pido al presidente de la comisión, presidente, por favor, le pido al presidente de la comisión que explique en qué condiciones queda la concesión que existe con la empresa Kuntur del año 2008. Y segundo, si es posible que antes que se convoque una nueva licitación se pueda hacer la liquidación de esa concesión para evitar luego conflictos económicos o conflictos legales que pueden entorpecer el desarrollo de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias. Ya acabó. El siguiente. Tiene la palabra la congresista Chacón. Congresista Chacón. Gracias, presidente. Presidente, apoyamos y saludamos definitivamente la intención que existe y la preocupación que existe porque todos los peruanos tengan acceso al gas. Creo que es algo en lo que todos debemos de estar de acuerdo. Y también obviamente el desarrollo de polos petroquímicos. En el Congreso pasado se aprobó la ley justamente para promover las petroquímicas. Sin embargo, hasta el momento, lamentablemente, vemos que han pasado muchos años y hasta ahora no hay una inversión concreta y real en lo que se refiere a la petroquímica y, por lo tanto, la utilización al 100% de nuestros recursos naturales, en este caso específico el gas. Sin embargo, nos preocupa, señor presidente, la insistencia del gobierno, del Estado, en participar en todos los proyectos que se proponen. Si nosotros hacemos un análisis de las leyes, en este caso, referentes a los recursos naturales, siempre están con la intención de que tanto Petroperú o cualquier otra empresa del Estado sea parte de estas inversiones. Y no hay que olvidar, señor presidente, que como dice la Constitución, en su artículo 60, el Estado puede participar única y exclusivamente cuando se trata solo autoriza, por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. ¿Y qué significa esto? Significa, señor presidente, de que no es un negocio para un privado, por ejemplo, poner luz en un pueblo y el Estado obviamente tiene la obligación de ponérsela, porque no está compitiendo con la empresa privada. Sin embargo, aquí no entiendo cuál es esa razón, porque si hay empresas interesadas y va a haber licitación para ver qué empresa va a ganar, no entiendo entonces por qué Petroperú tiene que participar en una actividad donde está demostrado que hay mucho interés por parte de la actividad privada en formar parte de ella. No solamente en el tema, señor presidente, de la masificación del gas, sino también en lo que se refiere al desarrollo de un polo petroquímico. Sigo sin entender, a pesar de las explicaciones del ministro, cuál es esta razón. Y creo, señor presidente, lamentablemente, que aquí hay una intencionalidad generalizada en cada proyecto que se presenta de la participación del Estado como si fueran un privado. Entonces, señor presidente, deberíamos, si es que esa es la idea, de que el Estado participe en absolutamente todo y se utilicen los recursos de los peruanos en vez de hacer carreteras, hospitales, escuelas como se necesita. Si la intención es ser empresa a través del Estado... Para terminar, por favor. Para utilizar también el tiempo de la bancada, señor presidente. Entonces, en ese sentido, sigo sin entender cuál es la intencionalidad recurrente de este tipo de leyes.
Un momentito, le voy a dar una interrupción al congresista Belaunde. Otro de los temas, señor presidente, que me preocupa es que en cuanto a la ejecución, el Ministerio de Energía y Minas ha manifestado que el gasoducto sur será construido en 2 tramos, mediante efectivamente licitaciones que serán convocadas simultáneamente. Sin embargo, en la presentación del ministro, en lo que se refiere, y esto obviamente es fundamental, se tiene que hacer simultáneamente, pero aquí sí hay una contradicción, porque se supone que estamos tratando que el gas llegue a todos los hogares de la misma manera, al mismo precio, y que no haya diferenciación en ese sentido. Sin embargo, en la presentación se ve solamente en el tema ya de tarifas que de Lima a Quillabamba se está poniendo una tarifa de gas natural de 1 millón por pies cúbicos, y en el otro tramo de Quillabamba a Hilo 1.23. Entonces, ¿qué es lo que esto puede generar, señor presidente? Es que el empresariado no tenga interés en poner las generadoras en el sur, lo cual supuestamente es el objetivo de este proyecto, y que lo hagan y lo sigan haciendo donde es más barato, que es en la parte norte, y luego tiendan redes para poder distribuirlo. Entonces, señor presidente, aquí debemos de tener mucho cuidado al respecto, y esta es la presentación, insisto, del mismo ministro, que ustedes pueden ver la diferenciación que existe de precios ya desde el día de hoy. Entonces, eso significaría que los del sur seguirían pagando. Lo siento, congresista. Congresista Belaunde. Hay 2 aspectos que hay que considerar en este proyecto, señor presidente. El primero de ellos es que por diversos motivos o razones técnicas, operativas, financieras, la concesión otorgada a la empresa Kuntur aparentemente no se va a concretar, por lo menos en los próximos años, en la construcción del gasoducto. Y ello se debe que no hay la disponibilidad o la garantía de la disponibilidad. No me quite. Lo siento, pero le tengo que quitar. Es 1 minuto nada más. Puede continuar, congresista Chacón. Congresista Chacón puede continuar. Congresista Chacón, el congresista Belaunde le pide la segunda interrupción, si usted se la concede. Que son de 1 minuto, congresista Belaunde. Señor, entonces, ese gasoducto aparentemente no va, como usted tiene noticia, por lo que hemos discutido el día de ayer. Pero eso no ha sido explicitado por el congresista Gamarra. El otro problema es que se habla de que esto va a ser pagado por el Estado. En realidad se van a convocar procesos de inversión, de promoción de inversión, para que venga un privado y sufrague la inversión. La inversión son 2.000 millones de dólares, según tengo entendido, y eso se va a recuperar a través de los mecanismos que están señalados en este proyecto de ley. Ese es el sentido y la lógica de esta norma, porque de lo contrario, aparentemente, por lo que indican los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, simplemente no va a haber gasoducto al sur. Eso es lo que yo quisiera que se entendiera, porque esa es la lógica detrás de este proyecto. Señor presidente, gracias por la concesión. Gracias a usted, congresista Belaunde. Puede terminar con esta Chacón. Gracias, presidente. Como estaba manifestando, me preocupa realmente que las tarifas del centro y del sur tengan una diferencia de 23%. En el sur solamente el transporte costará 23% más
que ya lo dice aquí en la presentación el Ministerio de Economía, que en el centro. Por lo tanto, es una de las razones por las que hemos visto lamentablemente en nuestro país en los últimos años los altos índices de conflictividad social. Esto no estaría solucionando entonces esa brecha que existe y de la que tanto se habla, y con justa razón, entre el centro y en el sur del país. Pero además de eso, señor presidente, para culminar, quisiera saber una vez más, y le pregunto al ministro de Energía y Minas, lo que no ha sabido responder hasta el momento, ¿cuál es la razón justamente para que Petroperú ingrese como empresa privada en esta licitación? Alguno de los argumentos que ha dado dice, por ejemplo, que con su presencia se va a asegurar el abastecimiento del gas. Si el abastecimiento del gas, señor presidente, está asegurado. Gracias, congresista Chacón. Tiene la palabra el congresista Latorre. Me pide una interrupción el congresista Coa antes de iniciar, señor presidente. Congresista Coa. Señor presidente, no es conveniente, con mucho respeto, llevar este debate en términos maximalistas. Creo que ponderar la presencia de Petroperú, inyectándole para efectos de una adecuada participación en proyectos inherentes al polo petroquímico, eso es fortalecer la seguridad energética, el criterio de resguardo de nuestros intereses, de nuestras reservas de gas. Inyectarle 400 millones de dólares, ¿qué cosa tiene de malo? Y luego, en un máximo de 15 años, cuando Petroperú se haya fortalecido, haya crecido, etcétera, como hacen muchas empresas en países con economías abiertas, evidentemente tendrá que haber un retorno y que el proceso lo va a ir definiendo, de forma entonces que creo que este debate altamente técnico amerita, señor presidente, colegas, un poco de asesoría también. Muchas gracias. Gracias. Puede iniciar con esta de la Torre. Muchas gracias, presidente. Aló. El año pasado, en diciembre, presidente, este Congreso aprobó la ley del gasoducto surandino con participación de Petroperú, y nosotros en el sur festejamos, nos alegramos, pero lamentablemente hasta este momento no se ha visto nada, en razón de que esta empresa Kuntur Odebrecht lamentablemente no cumple su palabra, muy a pesar, inclusive se colocó el primer tubo en Quillabamba. Es lamentable que hay algunas empresas que muestran poca seriedad en este tipo de inversiones. Ha pasado un año, presidente, y nuevamente el Ministerio de Energía y Minas nos presenta un proyecto. Y nosotros obviamente tenemos preocupación por este tema en el Cusco y en el sur. Si bien es cierto, es muy importante la aprobación de este proyecto el día de hoy, pero colegas, va a ser un día histórico para el Cusco cuando realmente la obra empiece por varios frentes. Ese día va a ser histórico para el Cusco, porque nosotros pedimos hechos y no palabras, porque este tema, como dijo algún congresista, desde el 2008 cuando se firmó el contrato estábamos esperanzados y han pasado 4 años y hay esta preocupación. También a través del Pleno pido al Ministerio de Energía y Minas que acelere la elaboración de los proyectos, de los estudios, porque como ustedes saben, eso demora. Se tiene que acelerar los proyectos, no solo para el transporte de gas, sino básicamente lo que buscamos es el desarrollo del sur, del Cusco, de la convención a través de la petroquímica, la instalación de la fabricación de fertilizantes, urea, para los hermanos campesinos. Me pide una interrupción la congresista Claudia Cuari, presidente. Congresista Cuari. Gracias, presidente. Bueno, señores congresistas, creo que toda la mañana hemos estado participando por la causa de Gasoducto Sur. Es ciertamente, es un compromiso
de nuestro gobierno durante años, décadas que hemos pasado, creo que nunca hemos tenido esta oportunidad. Por esas razones, ustedes que conocen en el sur cómo vivimos, y por lo tanto, ¿por qué no tener nuestro gas propio en el Perú? ¿Por qué no consumir nuestro gas? ¿Y por qué nosotros estamos consumiendo de nuestro hermano de país de Bolivia, que nos están mandando cuántas cantidades de gas? Pero sin embargo, nosotros nunca hemos podido pensar. Es por eso, señores congresistas, pedimos, ya debemos aprobar ya. Ya estamos llegando. Ya a las 4 de la... Dele tiempo para concluir. Hasta ahí hemos debatido profundamente, pero sin embargo, es una justa razón en donde vamos a aprobar ese gasoducto sur. Principalmente, nos va a ayudar bastante a la región de Puno. Ustedes saben cómo estamos viviendo cerca al país de Bolivia, y por lo tanto es una preocupación. Lástima, creo que para Sur va a servir totalmente este apoyo que nos va a brindar el gasoducto sur. Gracias, señor presidente. Bien, concluya, congresista. Finalmente, señor presidente, en julio de este año la Comisión de Energía y Minas ha aprobado el proyecto 738 de mi autoría respecto a la importancia de la planta de fraccionamiento de Quepaciato. No está considerado en este proyecto. Nosotros esperamos que la Junta de Portavoces y también el Consejo Directivo en el plazo más breve se tenga que agendar el proyecto de la planta de fraccionamiento, que es un tema muy importante para el Cusco. Había cuenta que el FICE, la rebaja del gas, al cual agradecemos al presidente Ollanta, ya se está dando, pero es una medida temporal, es un subsidio, y la planta de fraccionamiento va a ser una obra muy importante para el Cusco y para el sur, porque eso sí va a permitir realmente que el gas baje de precio y eso beneficiará a todos. Y para terminar... Dele tiempo para concluir, por favor. Sí. Para terminar, presidente, quiero también tomar dato de lo que han opinado los colegas congresistas. Estas obras de la construcción del gasoducto al sur y otros componentes tienen que ser con participación del Estado, de los gobiernos regionales y locales. Creo que eso garantiza también que el recurso realmente beneficie a las poblaciones más necesitadas de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista García Belaúnde. Sí, presidente, pide una interrupción el colega Chejade. Congresista Chejade. Gracias, presidente. Solamente para felicitar a la Comisión de Energía y Minas a través de su presidente, porque creo que este es un gran avance de acuerdo a la política de inclusión social prometida por este gobierno. Solamente para pedirle al presidente de la comisión, al doctor Gamarra, que se modifique el artículo 3.2 del proyecto, donde dice en su último párrafo: desde dicho gasoducto se construirán ductos de suministro de gas natural hacia las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. Y que deba decir: desde dicho gasoducto se construirán los ductos y o proyectos de infraestructura y logística para el suministro de gas natural hacia las regiones antes mencionadas, debido a que hablar solo de la construcción de ductos restringe las facultades a la edificación del ducto, para lo cual se debe considerar que se trata de un proyecto integral. 30 segundos para terminar, nomás, presidente. Que no solo se limita a la construcción propiamente del ducto, sino que abarca también los estudios ambientales, técnicos e ingeniería de detalle que se requiere para la ejecución y funcionamiento del gasoducto. Y es por ello que le pedimos a través de la presidencia que el presidente Gamarra de la Comisión de Energía y Minas
modifique simplemente este párrafo último del 3.2 para que integralmente, no solo, repito, se limite a los ductos, sino también a proyectos de infraestructura y logística para el suministro. Y decirle que todos los periódicos del sur, como Noticias de Arequipa, Pregón de Apurímac, La Prensa de Moquegua y Ayacucho, el diario La Voz, están alertas a que la representación nacional el día de hoy apruebe este proyecto, repito, que va a beneficiar al país, fundamentalmente al sur, sobre todo, presidente, afianzando la seguridad energética. Muchas gracias, presidente. Bien, antes de darle luz a la palabra al congresista García Belaunde, la representación nacional saluda a los representantes del centro poblado de Putis, Ayacucho, al recordar los 28 años de los dolorosos sucesos ocurridos en esa jurisdicción. Congresista García Belaunde. Presidente, me pide una segunda intervención la colega Tevez. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente. En esa misma inspiración de los hermanos del sur que están aquí presentes, es que este proyecto del gasoducto sur peruano va a servir precisamente para ellos. Y solamente aclarar la inquietud de uno de los colegas sobre el documento de adenda sobre el lote 88. Efectivamente tenemos aquí en mano que está completamente garantizado la carta presentada al ministro de Energía y Minas sobre el lote 88. La producción total del lote 88 se destinará exclusivamente para el abastecimiento del mercado nacional. ¿Quiénes lo firman? Pluspetrol Camisea, Hall Oil Company, Tecpetrol, Repsol, Innovation, Sonatrach, Perú LNG. Creo que con esto está completamente garantizado con el documento, señor presidente, el consumo interno del lote 88. Gracias, colega García Belaunde. Bien, congresista García Belaunde, ¿nos permite antes también dar el uso de la palabra, por favor, una moción? Moción de saludo de los congresistas Urquizo Magia, Cuculiza Torre, Cancha de Guzmán, siguen firmas. El Congreso de la República acuerda saludar a las cooperativas y a los cooperativistas del Perú por conmemorar el 14 de diciembre, Día del Cooperativismo Peruano, deseándoles los mejores éxitos en los objetivos trazados. Elevar la presente moción al señor René Manrique Cusirramos, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, Confenacop, y por su intermedio a sus asociados. Bien, congresista García Belaunde. Presidente, me pide una intervención la colega Chacón, no sé si... Por excepción, congresista García Belaunde, congresista Chacón. Gracias, presidente. Sí, yo quería ver el tema del que había mencionado el congresista Chejade, que no me quedó claro sobre, si bien es cierto, en esta ley lo que se habla es del ducto, ¿habrá luego en un futuro otras maneras de transporte para los lugares donde no existe el ducto? Definitivamente el ducto no va a poder llegar a todos estos lugares. Sin embargo, él pide que desde ya esta norma incluya las posibles maneras de transporte y los estudios sobre las mismas, cuando en realidad, señor presidente, esto será una evaluación a futuro, porque primeramente debemos evaluar cuál será el mercado y cuáles serán las otras maneras de transporte hacia esos lugares. Lamentablemente, lo cual hay que decir desde el día de hoy, que va a elevar definitivamente el costo de este gas hacia esos usuarios. Gracias, presidente. Prosiga, congresista. Presidente, la colega Mavila también quiere intervenir. No sé si por Navidad, presidente. Congresista. Hay que creer en lo que decía Jesucristo, presidente, y dejad que las niñas vengan hacia mí. Congresista Mavila, tiene usted la palabra. Gracias, señor. Feliz Navidad. Desde ahora, ¿no? Gracias, señor congresista. Señor, como ayacuchana que soy, me obliga, señor, el deber y los orígenes a intervenir sobre la materia.
planteando la coincidencia con el congresista Rofilio Neira, en el sentido, señor, de solicitar la incorporación en la construcción de ductos regionales de las regiones de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac, desde las válvulas del gaseoducto existente desde Malvinas hasta la costa central del país. Se me ha informado, señor, que se le ha dicho al congresista Rofilio Neira que esto no procedería porque el ministro no lo va a aceptar. Y me resulta totalmente extraña esa argumentación, señor. Este es un poder legislativo autónomo del Poder Ejecutivo. Y además, señor, el argumento central al que quiero desarrollar, señor, tiene que ver con el acceso y la inclusión social, señor, y la viabilidad de proyectos del desarrollo, del que tanto se ha hablado aquí, que obviamente debe priorizar, señor, la Mancha Andina, las zonas de mayor pobreza existente en el país. Y son esos departamentos, señor, los de mayor pobreza y que se debe dar un canal de apertura para el desarrollo y para el acceso al gas, aunque sea a través del mecanismo indirecto que no sea el de la matriz central. Por eso, señor, vuelvo a reiterar el pedido de que se declare de interés nacional la construcción de ductos en las regiones más pobres del país, que son Huancavelica, Junín, Ayacucho y Apurímac. Gracias, señor. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde, prosiga, por favor. Presidente, yo creo que la ley es muy interesante. Estamos haciendo un esfuerzo todos los peruanos para darle todo tipo de facilidades, inclusive las financieras, para que venga un operador, llave en mano, un operador y eche a andar el negocio que ya se ha hecho a través de los dineros del Estado y los usuarios en el Perú. Pero qué curioso, señor presidente, el gasoducto que llega a Pisco, que se hizo con plata de todos los peruanos, a través del recibo de luz, todos lo pagamos, no beneficia a todos los que lo han pagado. Porque yo mismo, presidente, y muchos de los congresistas aquí presentes, no tienen gas en su casa, ni siquiera en su automóvil. Y los peruanos del norte tampoco gozan de ese gas. Algunas industrias, algunas termoeléctricas tienen el gas, pero no todos se benefician del gas. Sin embargo, ese gas, presidente, que viene por el gasoducto del sur, se exporta a México y quien lo exporta, la Repsol, gana 15.000 millones de dólares en 15 años de exportación. O sea, prácticamente 1.000 millones por año. Y en menos de 3 años se ha financiado totalmente la planta que tienen en Melchorita. Entonces la pregunta es, ¿por qué los peruanos vamos a estar financiando un gasoducto a cambio de absolutamente nada? A cambio de un negocio de terceras personas, presidente. Porque los peruanos podemos financiar una obra social obligatoriamente, podemos financiar una catedral para ir a orar, pero en fin, podemos financiar negocios sin fines de lucro. Pero si vamos a financiar negocios con fines de lucro y de lucro muy grande, y en buena hora que así sea, no tenemos por qué